Los escarabajos, prácticamente, puedes encontrarlos en cualquier lugar del mundo, y han estado rodando por el planeta mucho antes que todos nosotros. Para algunos, son una demostración de la belleza de la vida. Para otros, un presagio de la muerte. Por mi parte, durante gran parte de mi vida, realmente no les había dado mucha importancia. No obstante, últimamente no sabía por qué, pero no podía evitar sentirme un poco nervioso al encontrarlos. Muchas veces los había visto en lugares donde estaba seguro de que no deberían estar y, por alguna razón, cada vez que los veía, esa pequeña voz en mi cabeza que siempre me advertía cuando algo andaba mal me susurraba que debía preocuparme. Sin embargo, no importaba cuánto los analizara, no podía encontrar nada extraño en ellos. Diablos, la paranoia puede ser algo brutal cuando se lo propone. Apaciguando esta parte negativa de mi mente, dejé tranquilo al pequeño insecto que tenía entre los cascos y seguí mi camino. Mientras continuaba con mi recorrido matutino por la colonia, no pude evitar que mis pensamientos volvieran a lo que me había contado el grupo de exploración sobre lo sucedido en Pondiville, y siendo honesto, no sabía cómo sentirme al respecto. Por un lado, había acertado en todo lo relacionado con New Maremon y, gracias al universo, todo se había resuelto sin demasiados conflictos. No obstante, por otro lado, el poder de los ponis había aumentado aún más con la llegada de otro alicornio a sus filas. Además, ahora también tenían en su posesión los elementos de la armonía, que, según lo que había escuchado, eran armas lo suficientemente poderosas como para derrotar a la gran amenaza que representaba la yegua de la luna. Entonces, las cosas no pintaban bien para los enemigos de los ponis, un grupo al que, lamentablemente, yo pertenecía. De repente, fui atraído de vuelta a la realidad cuando, por el rabillo del ojo, vi una pequeña sombra esconderse apresuradamente. Alguien me estaba siguiendo. Sabía que lo más probable era que se tratara de algún fanático que quisiera algo de mí, pero la parte desconfiada de mí sí que me ordenaba que tomara precauciones de todas formas, por si resultaba ser una amenaza. Decidiendo hacerle caso a mi subconsciente, continué mi camino como si no me hubiera percatado de nada, hasta que doblé una esquina y me escondí rápidamente para emboscar a mi acosador. Sin embargo, me llevé una leve sorpresa cuando vi que mi perseguidora era, en realidad, una pequeña potra cambiante. Parecía un poco confundida por mi aparente desaparición. Guardando mi estupor para luego, decidí encararla de una vez. ¿Sabes? Es de mala educación espiar a tus mayores. Dije, observando cómo la infante daba un salto del susto. La cambiaformas se quedó completamente paralizada al verme, y desde mi posición podía percibir claramente su nerviosismo. Me reproché mentalmente por haber sido tan brusco con ella. Normalmente, cuando estaba en un lugar donde sabía que había cambiantes, adoptaba mi máscara de tipo duro, esa figura de autoridad imperturbable y atemorizante para todos. Era una fachada que no deseaba, pero me vi obligado a perfeccionarla porque era lo que todos esperaban de mí. No obstante, al ver el miedo en sus ojos, no pude evitar sentirme como un absoluto idiota por no haber suavizado mi expresión intimidatoria ante ella. Solté un suspiro cansado mientras me agachaba a su altura y, por primera vez desde que llegué a esta colonia, decidí mostrar un poco de mi verdadero ser, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. Tranquila, pequeña, no estoy aquí para lastimarte. Discúlpame por mi imprudencia, por favor. Expresé con el tono más amigable que pude formar. Poco a poco noté cómo se iba calmando tras mis palabras. Le di unos segundos para que se estabilizara y luego decidí continuar. Dime, amiguita, ¿cuál es tu nombre? Pregunté, acomodándome a su lado. La potra pareció vacilar por un instante y, al observarla con más atención, me percaté de que llevaba un pequeño muñeco con ella. La menor le dio un fuerte apretón, y ese gesto finalmente pareció darle algo de confianza. Irus. Contestó con un tono tan bajo que parecía un susurro. Bonito nombre, jovencita. Ahora, cuéntame, ¿por qué me estabas siguiendo? Ella vaciló nuevamente, limitándose solo a apartar la mirada. Vamos, te doy mi palabra de que no tomaré represalias en tu contra. Solo tengo algo de curiosidad. Su rostro pareció iluminarse ligeramente ante mis palabras. ¿De verdad no te enojarás? Inquirió escépticamente, a lo que solo asentí. Solo quería tener la oportunidad de conocerte. Confesó tímidamente. Oh, tenemos una pequeña fan. Realmente me conmueve que te hayas esforzado tanto en verme, pero no debías haber salido de la zona de crianza. Reproché con el tono que tendría una madre regañando a su hijo. Ella pareció desanimarse al respecto y no pude evitar sentirme inmediatamente culpable. ¿Qué te parece si llegamos a un acuerdo? Si volvemos tranquilamente, te prometo que me quedaré un momento contigo para que me puedas conocer. ¿Qué dices? Sugerí, observando cómo asentía energéticamente con la cabeza, con una sonrisa infantil en su rostro.
Lentamente, empecé a arrepentirme de mis palabras al ver todo el trabajo extra que me esperaba, pero, a estas alturas, sabía bien que mi corazón no me dejaría dar un paso atrás. Pues, tenemos un trato. Exclamé con una sonrisa, antes de levantarla con mi magia y colocarla en mi lomo. Realmente, nunca había sido muy bueno con los niños, así que no me sorprendió que, poco después de partir, se formara un incómodo silencio entre nosotros. Para que el viaje no fuera tan aburrido, decidí hablar sobre lo primero que me vino a la mente. Entonces, ¿qué tienes ahí? Cuestioné, fingiendo curiosidad. ¿Eres tú? Me lo hizo la señorita Dahlia. Respondió alegremente, mostrándome un pequeño muñeco de trapo con la forma de un cambiante. Este parecía realmente gastado, pero se notaba desde lejos que quien lo había hecho había puesto mucho esfuerzo en él. Vaya, pues permíteme decirte que ella tiene mucho talento. Realmente logró captar lo mejor de mí. Es como mirarme al espejo. Proclamé, imitando la expresión del muñeco. Ella soltó una pequeña risita y cualquier rastro de nerviosismo que mantenía finalmente se esfumó. Señor Seaton, ¿le importaría si le hago algunas preguntas? Inquirió mientras se acomodaba sobre mi espalda. Claro, no hay ningún problema, pequeña. Dime qué tienes en esa cabecita tuya y lo responderé con gusto. Contesté, empezando a partir hacia nuestro destino. Fue lo más valiente que he visto en mi vida. Todo era un caos. Sin embargo, a pesar de todo, tú permaneciste firme como una roca, haciendo frente a todo ese grupo enloquecido. Exclamó Idus mientras movía exageradamente las pezuñas. Espera, ¿estuviste ahí? Interrogué incrédulo. Ella pareció congelarse por un momento, dándose cuenta de que había dicho algo que no debía. Bueno, siempre me escabullo para ver qué está sucediendo en la colonia. Sé que está mal, y la señorita Dahlia siempre me regaña por hacerlo, pero es que la zona de crianza es tan aburrida. Confesó, algo desganada. Estaba ligeramente sorprendido por su declaración, pero mi línea de pensamiento fue interrumpida cuando, al llegar a nuestro destino, una cambiante se lanzó hacia mí y arrebató rápidamente a la menor que estaba en mi lomo. Por la reina, Illus, no me asustes así. ¿Te pasó algo? ¿Te metiste en algún problema? Exclamó la desconocida mientras revisaba a la cría de manera excesiva, buscando cualquier indicio de daño. Estoy bien, señorita Dahlia. Respondió avergonzada la potra. La polimorfa, que aparentemente era Adalia, pareció no creerle y siguió revisándola profundamente. Cuando terminó de inspeccionar a la infante, soltó un pesado suspiro de alivio, pero inmediatamente después, un gran ceño fruncido adornó su fino rostro. Entonces, jovencita, por tu bien, espero que tengas una buena excusa por haberme asustado de esa manera, porque hasta ahora te está esperando un castigo de lo más bonito. Declaró con tono amenazante. La pequeña tragó saliva, aparentemente intimidada por la mayor, solo limitándose a apuntarme con su casco. La criadora levantó una ceja y se giró lentamente en mi dirección, y pude ver en primera fila cómo el color de su rostro se desvanecía al reconocerme. Sí, señor Eciton. Dijo nerviosamente, empezando a inclinarse. Tranquila, no son necesarias las formalidades, dije con suavidad, en un intento de calmar a la pobre mujer. Ella pareció sorprendida por mis palabras, pero rápidamente volvió en sí. Entonces, señor, ¿por qué tenemos el placer de su visita? Preguntó, mientras colocaba a Illus detrás de ella de manera protectora. Bueno, señorita, en realidad no es nada de qué preocuparse. Solo vine porque, en mi paseo matutino por la colonia, me encontré con esta pequeña criaturita y, por su seguridad, decidí escoltarla hasta aquí. La cuidadora miró a la joven buscando confirmación, a lo que ésta asintió con la cabeza. Entonces, permítame darle las gracias por tomarse el tiempo de preocuparse por mi pequeña revoltosa. Por favor, disculpe cualquier molestia que le haya causado, y no se preocupe al respecto. Ya tengo pensado un buen castigo para ella. Dijo mientras colocaba a la cambiaformas en su lomo. No se preocupe, en realidad ella no me causó ningún problema. Además, el trayecto me sirvió para despejar la mente, así que no fue una pérdida de tiempo. Comenté serenamente mientras observaba cómo la potra intentaba llamar la atención de su tutora. Señorita Dahlia, el señor Seaton había dicho que si me portaba bien se iba a quedar un rato. Sé que no te gusta que extraños entren a la sala, pero ¿podrías hacer una excepción con él, por favor? Solicitó Illus, haciendo los ojitos de cachorro más tiernos que he visto en mi vida. La insectoide pareció sorprendida por lo que había escuchado y me miró en busca de confirmación, a lo que solo asentí despreocupadamente. Por supuesto, por favor pase adelante, sería todo un honor tenerlo aquí. Declaró con un tinte de emoción en su voz.
Adalia me llevó adentro para conocer al resto de las crías, y cuando me presentó, el grito de emoción de estas casi me ensordeció y, prácticamente de inmediato, fui rodeado por ellas. Con solo ver esta acción, ya sabía que hoy iba a ser un día muy largo. No obstante, por muy abrumadora que parecía la situación, no pude evitar sonreír. Ilus insistió en que les contara algunas anécdotas y los demás, al escuchar la petición, se entusiasmaron aún más. Sin darme cuenta, estaba rodeado de ojitos de cachorro, y diablos, estos niños sí que sabían cómo manipular a alguien. Si no fuera por Adalia controlándolos, estoy seguro de que no podría negarles absolutamente nada a estos pequeños. Viéndome incapaz de romperles las ilusiones, decidí contarles algunas mentiras escandalosas de mis vivencias pasadas. Muchos podrían encontrar que mis historias eran un poco exageradas, pero para ellos parecían ser las mejores anécdotas que habían escuchado en su corta vida. Después de algunos relatos, me levanté para tomarme un descanso. Ellos se entristecieron por esto, pero rápidamente los animé prometiéndoles venir en otra ocasión. Finalmente, estando en soledad, me permití soltar un suspiro exhausto, pero mi relajación no duró mucho, ya que sentía a alguien acercándose y me recompuse inmediatamente. Disculpe, señor, ¿me daría un momento, por favor? Preguntó tímidamente a Adalia antes de entrar. Claro, pase. Contesté, antes de darle un poco de espacio a la polimorfa. Bueno, he venido a expresarle mi gratitud por tomarse la molestia de jugar con los pequeños. No hay nada que agradecer, realmente no me costó nada hacerlo y estaría mintiendo si dijera que no disfruté de la experiencia. Confesé con una tenue sonrisa. Ella pareció nuevamente sorprendida por mi actitud. Eres mucho más amable de lo que pareces. Comentó sin darse cuenta. Supongo que sí. Repliqué, viendo cómo un ligero rubor de vergüenza le coloreaba las mejillas por su descuido. Cambiando de tema, ¿cómo se encuentra Ilus? Bueno, ella está bastante feliz por tu visita. Realmente es toda una fanática tuya. Contestó afablemente. Ilus me contó cómo la sorprendiste espiándote. No te preocupes, ya hablé con ella al respecto. Agregó tranquilamente, para luego soltar un suspiro. Tengo algo más que decirte. Quería agradecerte por todo lo que has hecho por ella, y no me refiero solo a lo de hoy. Expresó seriamente, mirándome directamente a los ojos. No entendí el motivo de sus palabras y me limité a levantar una ceja. Cuando Ilus llegó a esta colonia, era otra cambiante. Era asustadiza y deprimente debido a que había sobrevivido a un asedio. Incluso no podía dormir por las pesadillas y no sabía qué hacer para cambiarlo. Realmente me afectaba verla así, pero todo cambió un día. Tal vez no lo sepas, pero ella siempre ha tenido la manía de escaparse para explorar la colonia. En una de sus salidas, escuchó a un grupo de obreros hablando sobre ti. Ellos hablaron extensamente sobre tus proezas, sobre cómo derrotabas a nuestros enemigos como si fuera un paseo por el parque. No importaba el peligro que hubiera, tú siempre ibas de frente sin titubear. Creo que el simple hecho de escuchar que existía alguien como tú afuera le dio el valor y la confianza para seguir con su vida. Aún recuerdo cuando le di el muñeco que le hice. Nunca había una criatura tan emocionada en mi vida, y desde el día que te conoció, su estado de ánimo ha mejorado sin cesar. Relató, antes de tomarse un respiro para pensar. Lo único que quiero es que mis pequeños sean lo más felices posible para que no tengan que preocuparse por los peligros que hay allá afuera. Usted les ha dado algo en lo que creer, algo que, por más que me esforcé, no pude lograr. Así que, como una cambiante común de la colmena, estaré eternamente agradecida por todo lo que ha hecho por nosotros, tanto directa como indirectamente. Sé que mis palabras pueden no tener mucho valor, pero no podría vivir conmigo misma si no se lo dijera. Confesó con una determinación férrea en su mirada. Estaba completamente paralizado por las palabras de la cambiaformas, ya que resonaban en mi mente y en mi alma. En realidad, nunca pensé que me verían como un verdadero héroe, sino más bien como una celebridad. Jamás me había detenido a reflexionar sobre la influencia que mi persona podía tener sobre los demás. Solo me había concentrado en cómo sacar provecho de esta fama para mi supervivencia. No obstante, ahora, gracias a Adalia y Ilus, podía ver lo que realmente representaba Ecitón para los cambiantes. Para ellos, era un símbolo de esperanza y algo a lo que aspirar, todo lo contrario de lo que en realidad era. De repente, la responsabilidad de todo esto cayó sobre mis hombros y se sintió verdaderamente abrumadora. Además, saber que todo lo que ellos creían era una gran mentira que usaba para mi conveniencia no me ayudaba en lo más mínimo. Bueno, eso era todo. Discúlpeme por todos los inconvenientes que le he causado. Se despidió la polimorfa antes de finalmente marcharse. Sin embargo, no la había escuchado.
Mi mente no estaba presente en ese momento, aún atrapada en la tormenta de emociones que me embargaba. Una vez que estuve solo, finalmente pude comenzar a desenredar el caos de mi conciencia. No sabía cómo debía sentirme al respecto. Nunca quise asumir esta responsabilidad, pero, ¿qué podía hacer? Ya era muy tarde para cambiar la opinión de los demás. No importaba lo que dijera, nadie me iba a creer. Y en el hipotético caso de que lo hicieran, realmente tenía el derecho de romperles las esperanzas a los niños como ellos o a los demás cambiantes que me admiraban. Mi mente era un desastre, y sabía que si seguía con esta línea de pensamiento, me hundiría nuevamente en un foso depresivo. Sin pensarlo, me dirigí directamente hacia donde se suponía que estaba Oryctes. Necesitaba cualquier cosa para distraer mi mente, incluso si era el entrenamiento. Nunca le tomé el gusto, pero era un proceso repetitivo en el que podía enfocar toda mi atención, y eso era justo lo que necesitaba para escapar de mis problemas. Los golpes iban y venían en un combate totalmente frenético. En un momento en que se distrajo, le propiné una patada en el rostro a Oryctes. Por un segundo, se desorientó debido a la fuerza del golpe, pero se recompuso rápidamente e intentó devolverme el impacto. Con facilidad, esquivé su arremetida con una maniobra que había practicado innumerables veces, para luego asestarle un último golpe al estómago lo suficientemente fuerte como para hacerlo caer al suelo. Y con este estaríamos 41-40. Dije mientras le ofrecía un casco para ayudarlo a levantarse. Él aceptó mi gesto y se tomó un momento para recuperarse. Algo te está molestando. Tu estilo de combate no es tan agresivo. ¿Qué sucede? Cuestionó seriamente, mirándome directamente a los ojos. Por supuesto que se daría cuenta de mi estado. Habíamos pasado tanto tiempo juntos que él podía leerme como un libro abierto, al igual que yo podía hacerlo con él. Solté un suspiro agotado porque sabía que no podría mentirle. Acabo de darme cuenta de algo realmente importante que estuvo frente a mí todo el tiempo y no sé cómo sentirme al respecto. Confesé a medias, sin saber cómo explicarle la situación sin que salieran a la luz mis inseguridades y miedos. Él se quedó en silencio por un instante y parecía que iba a decir algo. Sin embargo, lo interrumpí con un gesto indicándole que seguiríamos después, ya que pude escuchar cómo alguien se acercaba a nuestra posición. ¿Sucedió algo, Calot? Interrogué mientras comenzaba a realizar algunos estiramientos. Este pareció ligeramente sorprendido por ser descubierto tan rápido. No, señor. Todo anda correctamente desde que usted llegó aquí. En realidad, solo vine a pedirle algo. Contestó tranquilamente, y me giré para darle toda mi atención. Este se tomó un momento para tomar aire, como si estuviera llenándose de valor, y exclamó: Por favor, tómeme como su discípulo. Me niego. Dije sin siquiera pensarlo. No estaba de humor para algo así, y menos ahora con mi pequeña crisis existencial. Sin embargo, sabía que esa simple respuesta podría afectar al cambiaformas, así que decidí agregar algo más. Discúlpame por ser tan directo, pero no estoy en condiciones de tener un discípulo. Si quieres, te puedo enseñar algunos hechizos que me han servido en más de una ocasión. ¿Qué dices? Ofrecí, intentando disuadir su petición. Después de un breve silencio, Calop pareció revelar su verdadero ser. Señor, anteriormente, en la llegada de Nigmaremon, sin su interferencia, no sé qué hubiera ocurrido. Se supone que soy el encargado de este lugar, sin embargo, fui demasiado débil y entré en pánico apenas las cosas se salieron de control. Declaró, cerrando los ojos con fuerza, y se podía sentir su frustración en su lenguaje corporal. Nunca en mi vida me había sentido tan impotente y avergonzado. Esa noche les fallé a todos. No quiero volver a sentirme tan miserable nunca más en mi vida, pero no soy tan idiota como para pensar que puedo hacerlo solo. Confesó, para abrir los ojos con una expresión totalmente cambiada. Ahora, el joven deslumbraba coraje y decisión en su rostro. Quiero dejar de ser débil. Quiero dejar de ser un inútil. Quiero ser lo suficientemente fuerte para que nadie más se tenga que preocupar. Quiero ser como usted, señor. Si me retiro ahora, no me lo perdonaré nunca. Me niego a aceptar un no como respuesta. Si me da la oportunidad, le juro que voy a dar todo de mí para no decepcionarlo, proclamó con una resolución destacable. Mentiría si dijera que no quedé impresionado por el coraje del joven, pero me veía incapaz de cumplirle sus deseos. Sin embargo, por el brillo determinado en sus ojos, sabía que no aceptaría un no como respuesta. Lo mejor para ambos era hacer que olvidara esa idea tan absurda. Quizás, si lo presionaba lo suficiente, se le pasaría su ocurrencia y buscaría su propio camino. Seguramente le iría mejor si hiciera esto último. Está bien, te daré una oportunidad. Te pondré a prueba durante lo que queda del mes para ver si puedes soportarlo. No obstante, debo darte una advertencia.
Debes olvidarte de la idea del maestro amoroso que te enseñará todo lo que sabe y buscará que cumplas tus sueños y esperanzas con ilusión. No soy nada de eso. Te aseguro que no seré blando contigo y me aseguraré de que esta sea la experiencia más ardua que hayas tenido en toda tu vida. Declaré con la voz más seria que pude, intentando intimidarlo. Sin embargo, no tuvo ningún efecto, ya que al escuchar mi respuesta, el polimorfo pareció llenarse de energía y me envió una mirada decidida. Muchas gracias por darme una oportunidad. Le aseguro que no se arrepentirá. Expresó con una sonrisa genuina. No me agradezcas. No tenemos mucho tiempo, así que empezaremos de inmediato. Lección número 1. Cómo recibir un golpe correctamente. Manifesté, mostrando una sonrisa que simplemente se podría considerar perversa, para luego lanzarme hacia él, tomándolo por sorpresa. El tiempo había pasado y las cosas se habían mantenido con normalidad, aunque aún no había superado mi pequeña crisis por las revelaciones recientes. Entonces decidí mantenerme ocupado trabajando en la colonia para distraer mi mente. De vez en cuando, visitaba a Adalia para animar a los pequeños. No sé qué tenían ellos que, no importaba lo mal que me sentía, siempre lograban sacarme una sonrisa. No obstante, cada vez que los visitaba, no podía evitar recordar las palabras de la cuidadora y no veía el entusiasmo de los niños de la misma manera. Una parte de mí siempre me atormentaba por engañar a los infantes. Pero sin duda alguna, lo más significativo que había pasado fue el entrenamiento que había hecho realizar a Calop. Como ya deberían saber, todo esto era una farsa. En realidad, estos supuestos entrenamientos eran mis intentos de deshacerme de él por su bien. Y vaya que no me contuve. Fui con todo para poder romper su espíritu. Sin embargo, no importaba qué le hiciera al joven, este siempre volvía. No importaba que siempre colapsara del cansancio después de los ejercicios, o que, literalmente, la rutina que le había preparado fuera un infierno al que ni loco me sometería yo mismo. Este siempre regresaba al día siguiente con una mirada determinada en su rostro, listo para otra ronda. No me malinterpreten, no lo estaba haciendo sufrir sin razón. En realidad, le estaba enseñando muchas cosas que había aprendido en mi tiempo en el campo de batalla. Esto realmente le ahorraría muchos problemas en el futuro, para que nuestro tiempo juntos no fuera únicamente yo haciéndole la vida imposible. Todas esas noches dedicadas a aprender ejercicios para llevar mi cuerpo al límite, preparándome para lo peor, estaban resultando útiles para presionar al polimorfo. Tengo que admitir que realmente estaba asombrado por su terquedad. Si no fuera por el hecho de que yo era un fraude y no tenía nada verdaderamente importante que enseñarle, habría disfrutado de toda esta experiencia. Para alguien que tenía nula experiencia en combate y solo sabía lo básico, se desempeñaba bastante bien. Siempre estaba listo para aprender y se enfocaba en todo lo que tenía que decirle con una concentración asombrosa. No solo absorbía toda la información que le daba como una esponja, sino que también la aplicaba de inmediato, mejorando su rendimiento de manera notable. En lo personal, siempre me había gustado enseñar cualquier tipo de cosa. Si estuviéramos en otras circunstancias, me habría encantado tener a alguien como él como estudiante. Qué pena que tuviera que espantarlo para mantener en secreto mis inseguridades. No uses ataques tradicionales, haz lo inesperado. Aconsejé mientras esquivaba las arremetidas de Calop. Este hizo caso de inmediato y comenzó a emplear maniobras más avanzadas. Sin embargo, seguía sin poder darme ningún golpe y empezó a exasperarse. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No te dejes llevar por tus emociones. Proclamé mientras lo derribaba utilizando su propia fuerza en su contra. Él tomó algunos segundos para recomponerse, inhalando aire para tranquilizarse. Después de un breve descanso, se lanzó rápidamente hacia mí sin previo aviso. Destruye mi concentración, usa movimientos decisivos y eficientes. Comenté mientras bloqueaba sus estrategias hasta que cometió un error y lo derribé violentamente. Suficiente, terminamos por hoy. Ordené, observando cómo Calop se quedaba en el suelo, jadeando por el cansancio. Lo has hecho bien durante estas semanas, pero casi llegamos al tiempo límite de mi estancia aquí. Por lo tanto, apresuraremos las cosas. Mañana será la prueba final. Si fallas, será el fin de nuestro entrenamiento y buscarás tu propio camino. La evaluación será un combate real entre nosotros dos. Para hacerlo más justo, tu condición de victoria será conectar al menos un ataque directamente. Declaré, observando cómo se levantaba rápidamente, sorprendido. ¿Un solo ataque? Preguntó incrédulo. No te confíes. Como dije, será un combate real. No voy a contenerme contigo y te trataré como si fueras un verdadero enemigo de la colmena. Tómate el resto del día, lo vas a necesitar. Expresé antes de marcharme del lugar sin mirar atrás.
Mientras dejaba la zona, no pude evitar reflexionar sobre nuestros encuentros. ¿Por qué diablos no se había rendido? Había hecho todo en mi poder para derribarlo sin llegar al punto de ser un idiota con él, ya que sabía que si me pasaba de la raya me sentiría culpable en el futuro. Sin embargo, nada funcionaba con él, pero aún tenía una esperanza. Era verdad que el chico había mejorado en el corto tiempo que le había enseñado, pero seguía siendo un completo novato sin experiencia real, y eso me daba una ventaja para la prueba que nos esperaba. Gracias a mis entrenamientos y estudio de combate que había realizado de manera independiente, además de la experiencia que me habían dado todas esas misiones suicidas, me encontraba en otro nivel comparado con él. No me consideraba alguien de élite, pero estaba seguro de que podría sobrevivir contra la mayoría de los enemigos de la colmena, lo cual era lo verdaderamente importante. Asimismo, se sumaba el hecho de que me había entrenado especialmente para poder esquivar cualquier ataque. Veía poco viable que pudiera pasar mi evaluación, y estaba seguro de que cuando fallara, no podrían decir nada al respecto debido a la ventaja que le había dado. Al fin podría librarme de él. Hubiera seguido con mis meditaciones, pero una voz que reconocí instantáneamente me hizo volver a la realidad. Entonces los rumores eran verdaderos. ¿En serio estás entrenando a alguien? Dijo alguien detrás de mí. Qué sorpresa encontrarte por aquí, Shrisis. Comenté, girándome hacia su dirección. ¿Qué puedo decir? El trabajo no perdona a nadie. Pero hablando de sorpresas, no puedo creer que tengas un discípulo. Expresó, con un mínimo indicio de asombro en su tono. Primero que todo, este todavía está a prueba. No es mi discípulo y lo estoy probando por la simple razón de que es el cambiante más terco que he conocido. Créeme cuando te digo que él no hubiera aceptado un no como respuesta. Por lo menos, tiene potencial para ser uno de los grandes. Declaré, queriendo dejar las cosas claras para que no se formaran más rumores absurdos. Vaya, con esas palabras, casi parece que lo tuvieras en alta estima. ¿No será que sientes algún tipo de favoritismo por él? Cuestionó, volviendo a su típica expresión estoica. No elogio ni denigro a nadie. Solo me atengo a los hechos y juzgo basándome en ellos. Pero estoy seguro de que no viniste hasta aquí para hablar sobre esto, ¿verdad? Repliqué en un intento de cambiar de tema. Claro, discúlpame por irme por las ramas. Estoy aquí para informarte sobre tu próxima misión. Confesó mientras se recostaba contra una de las paredes. Déjame adivinar, tiene que ver con los portadores de los elementos de la armonía y mi amistad con una de ellas. Manifesté, enfocando toda mi atención en ella. Tienes razón. Es obvio que estos probablemente se conviertan en una gran amenaza para la colmena en el futuro. Quieren que recolectes información sobre ellos aprovechando la posición privilegiada que tienes. Declaró con simplicidad. Por supuesto. ¿Algún límite de tiempo o algo en específico que quieran saber? Inquirí monótonamente. Por ahora no. Tómate el tiempo que necesites. Únicamente necesitamos que envíes información continua sobre ellos. No importa si parece información inútil, tienes que enviarla de todas formas. Contestó, haciendo énfasis en la última parte. Entendido. ¿Te paso la información como siempre? Pregunté más por cortesía que otra cosa. Naturalmente. Procura tener un poco de ese café que me diste la otra vez. Realmente no mentías cuando decías que era de la más alta calidad. Respondió, y estoy seguro de que pude reconocer un tinte de diversión en su voz. Levanté una ceja ante esa declaración. Sin embargo, no pude darle una respuesta debido a que ella ya se había ido, dejándome solo con su típico acto de desaparición. Siempre que lo hacía, no podía evitar pensar que así debía sentirse el detective Gordon cuando Batman se marchaba. Al menos ella no me dejaba hablando solo. Realmente no estaba sorprendido por la misión encomendada. Con mi relación con Twilight, era bastante obvio que sería el cambiante elegido para la tarea, y no sabía cómo sentirme al respecto. Por un lado, el simple hecho de tener que dar información sobre ella a la colmena para evitar meterme en problemas me hacía sentir mal. No podría vivir conmigo mismo si algo malo le sucediera a ella, pero, por otro lado, el hecho de que fuera yo quien lo hiciera y no otro sujeto que no se preocuparía por su seguridad me tranquilizaba de alguna manera. No llegaría al nivel de traicionar a la colmena por la unicornio, pero al menos podría controlar la información sobre ella y mantenerla fuera de peligro por ahora. Era el mal menor, o al menos eso me decía a mí mismo para convencerme de que lo que iba a hacer era lo mejor. Mientras me retiraba, no pude evitar soltar un suspiro de cansancio por lo que vendría mañana. No obstante, rápidamente aparté esos pensamientos de mi mente. Sabía que no ganaba nada preocupándome antes de tiempo. Seguí mi camino para ponerme al día con el trabajo de la colonia, pero no pude evitar que una gran parte de mí deseara que el día de mañana por fin terminara todo el espectáculo con Calop para poder finalmente volver a mi hermosa vida cotidiana en Canterlot.
El tiempo había pasado y ahora nos encontrábamos con Oryctes, quien en este momento parecía estar esperando a alguien en una zona completamente vacía. Si no fuera por el leve movimiento de su pecho al respirar, uno podría fácilmente confundirlo con una estatua. Sin embargo, este comportamiento no duró mucho debido a algo que le llamó la atención. Saben, ustedes dos no engañan a nadie. Expresó el fornido, observando cómo una joven cambiante salía de su escondite con una potra en su lomo. Disculpe, señor. Dijo la mayor mientras se le acercaba. Entonces, Adalia, ¿qué te trae por acá? Preguntó directamente el polimorfo. Bueno, esta pequeña de aquí se había escabullido para ver el enfrentamiento, pero conociéndola, pude interceptarla fácilmente. Sin embargo, no dejó de molestarme para venir, e insistió tanto que no pude negarme. Confesó levemente avergonzada al final. Oryctes levantó una ceja ante sus palabras. ¿Cómo se enteraron de la prueba? En esta colonia, tarde o temprano todo se sabe. Te sorprendería la cantidad de información que puede obtener un grupo de cambiantes aburridos. Además, tampoco es que hayan sido muy disimulados con su pequeño acto. Estoy segura de que después de esta batalla se hablará de este día por mucho tiempo. Manifestó con sinceridad la cuidadora. Lo que faltaba, ¿planean quedarse a ver? Preguntó, soltando un suspiro algo exasperado. Si no es un problema, por supuesto. Contestó ligeramente nerviosa la mayor. El cambiaformas se quedó pensando por unos segundos para finalmente limitarse a encogerse de hombros. Mientras no molesten, no veo ningún problema. Dudo que Citón diga algo al respecto dado que se lleva realmente bien con ustedes dos. Declaró con simplicidad. Antes de que pudieran responder, se escuchó un chillido emocionado por parte de la menor. Muchas gracias, señor Oryctes. Por la reina, esto va a ser tan genial. Exclamó totalmente entusiasmada la potra, casi cayéndose por la emoción. Cálmate, Iyus. Ordenó autoritariamente a Adalia, ocasionando que la infante bajara sus revoluciones inmediatamente. Muchas gracias. No se preocupe por nosotros. Me aseguraré de que no seamos una molestia. Eso espero. Por curiosidad, ¿sabes si alguien más tiene la brillante idea de venir? Consultó Oryctes mientras revisaba discretamente sus alrededores. Bueno, lo más probable es que haya uno que otro mirando desde la distancia. Realmente, estos cambiantes son unos metiches de cuidado. Sin embargo, no son estúpidos. No se acercarán por temor a enfadarlos. Dijo la guardiana mientras se acomodaban cuidadosamente. SHHH. Ya están saliendo. Guarden silencio. Llamó la infante, ganándose una mirada indignada de la criadora. No obstante, esta guardó sus palabras para enfocar su atención en la entrada del lugar. Lentamente, se pudo ver cómo dos figuras entraban en la habitación. Estas sombras eran Ecitón y Calot, que caminaban en completo silencio. Sin que nadie soltara una sola palabra, ambos cambiantes se dirigieron a extremos opuestos con suma tranquilidad, ignorando la tensión que agobiaba el ambiente. Estas son las reglas. Será una pelea real. Todo se vale, excepto la intervención de agentes exteriores. El combate únicamente se detendrá cuando alguno de nosotros se rinda, pierda la conciencia o me conectes un ataque directo. En este caso, será una victoria automática. Proclamé con solemnidad, y Calop se limitó a asentir en silencio. Bueno, comenzaremos cuando este guijarro toque el suelo. Declaré antes de lanzar una pequeña piedra al aire. Los segundos que tardó en caer la pequeña roca parecieron eternos, pero cuando ésta apenas tocó el piso, el enfrentamiento comenzó inmediatamente. Calop no perdió ni un segundo y rápidamente se lanzó hacia su oponente, lanzando ataques que se destacaban por su velocidad y agresividad. Por su parte, Ecitón únicamente se limitó a esquivar y bloquear todos los golpes entrantes con suma facilidad. ¿Por qué el señor Ecitón no acaba con él de una vez? Preguntó curiosa Ilus después de observar el combate durante unos minutos, en el que no había cambiado en lo más mínimo. Bueno, pequeña, eso es porque, tal como dijo Ecitón, se lo está tomando como si estuviera enfrentando a un verdadero enemigo de la colmena. Contestó Oryctes, notando que la menor aún no entendía. Ecitón siempre ha sido demasiado precavido en todo, y eso se puede ver incluso en su estilo de combate, que se enfoca más en la defensa que en el ataque. Nunca subestima a su oponente. Incluso si parece que lleva la ventaja, no bajará su guardia por nada. Su manera de combatir consiste en resistir y esquivar pacientemente los ataques del enemigo para estudiarlo a fondo. Y una vez que está seguro, espera tranquilamente a que éste cometa un error, momento en el que atacará agresivamente, derrotando a su oponente con movimientos sumamente decisivos y precisos. Explicó con simplicidad. Interesante.
¿Usted cree que Calop tenga alguna oportunidad? Cuestionó a Dahlia sin quitarle los ojos del enfrentamiento. Es cierto que Calop no se está desempeñando para nada mal en este momento. Tiene una inteligencia bastante desarrollada y ha logrado mejorar de sobremanera en un corto tiempo, pero sigue siendo un completo novato. Su falta de experiencia real hace que esté demasiado enfocado en neutralizar a su adversario. Es demasiado directo y predecible, errores que alguien como Esitón aprovechará sin dudar. Declaró el cambiaformas antes de escuchar un fuerte golpe que resonó por todo el lugar. Esitón había dado un golpe sumamente duro que mandó directo al suelo a Calop. Todos en el sitio pusieron muecas de dolor por el impacto, y algunos incluso pensaron que ya había terminado. No obstante, el afectado rápidamente se levantó jadeando un poco por el dolor, pero decidido a volver a la batalla. Vaya, ese sujeto sí que tiene agallas. Ya veo por qué Citón le prestó atención. Comentó a Dahlia un poco sorprendida por la voluntad del polimorfo. Después de que se levantara, el enfrentamiento se había convertido en una paliza unilateral. Calop había perdido el control del combate y se había limitado a recibir todos los ataques con la guardia en alto, resistiendo con pura fuerza de voluntad las fuertes arremetidas de Esitón. Este lo golpeaba una y otra vez, sin permitir que el novato se recuperara, pero no importaba cuántas veces lo derribara, este siempre se levantaba, y esto empezaba a desesperar al mayor. Esto es ridículo. ¿Por qué sigue de pie? ¿Por qué no se rinde? ¿Por qué todavía sigue intentándolo tras caer tantas veces? Pensé angustiado. Sin embargo, mi línea de pensamiento se detuvo abruptamente al ver una oportunidad perfecta para derribarlo definitivamente. Lancé un último golpe, usando toda mi frustración, que finalmente derribó a mi contrincante. Pasaron algunos largos segundos, donde Calop no mostraba señales de levantarse. El silencio era total en la zona. Perdóname, por favor, pero esto es necesario por el bien de ambos. De verdad me hubiera encantado ser aquella persona que pensaba que era. Reflexioné, estando totalmente avergonzado de mí mismo. Las cosas parecían haber finalizado. Esitón ya se estaba dando la vuelta para marcharse, pero algo llamó su atención y rápidamente enfocó su concentración en su enemigo, con una terrible frustración marcada en su rostro. Dime por qué te levantas, aunque te tire una y otra vez. Aún viendo que no tienes posibilidades, ¿por qué lo sigues intentando? Exclamé al ver cómo Calop se ponía de pie nuevamente con una dificultad dolorosa de ver. Sé que no tengo oportunidad de ganarte, pero aún así tengo que intentarlo. Estoy aquí únicamente porque todos los demás murieron y fui el único que quedó para hacerse cargo de esta colonia. Sé que soy débil y un cobarde, que el puesto que tengo no me lo gané, y aún así los cambiantes a mi alrededor esperan que los guíe. Es un peso que no quiero tener y no me veo capaz de sostenerlo. Sin embargo, rendirme no hará que las misiones se acaben. Habrá más peligro en el futuro y mis compañeros serán enviados de todas formas. Ellos creen en mí, y evadir los problemas cuando ellos dan lo mejor de sí sería insultar su esfuerzo. No obstante, si me hago más fuerte, nadie más tendría que preocuparse, y me aseguraría de que todos vuelvan sanos y salvos. No es una responsabilidad que buscara, pero es una que tengo que asumir por el bien de los demás. Rendirme ahora que he llegado tan lejos sería darles la espalda a todos ellos. Con su guía, estoy seguro de que algún día seré digno de su confianza y podré cumplir todos mis objetivos. Es por todo eso que, no importa cuántas veces me tiren, siempre me levantaré, declaró Calop con una convicción aterradora en sus palabras. Esitón al escucharlo no pudo evitar sentirse identificado con Calop. Ambos habían sido colocados en posiciones que resultaban demasiado grandes para cada uno, y sabían que no estaban preparados para las responsabilidades que éstas conllevaban. Sin embargo, notó que ambos habían tomado caminos totalmente diferentes. Mientras que él se había limitado a mantener la farsa y lamentarse por sus problemas sin hacer nada para cambiarlos, el joven frente a él había decidido actuar. Había optado por enfrentarse a los problemas y mejorar para estar a la altura de las circunstancias. No obstante, su reflexión interna fue interrumpida por Calop, quien se lanzó nuevamente para atacarlo. Miren eso, Calop está avanzando con tanta agresividad que incluso el señor Esitón está teniendo problemas para mantenerse al día. Señaló a Dahlia a la vez que observaba cómo el mayor se colocaba a la defensiva. Me sorprende que alguien se atreva a acercarse tanto a alguien con las habilidades del señor Esitón, comentó Illus, totalmente encantada por el combate. También me asombra. Si Calop se descuida, aunque sea un poco, un mortal contraataque le será disparado como una flecha, y eso sería el fin de todo. Proclamó Oryctes con suma seriedad. No voy a durar mucho así. Si dejo que mantenga la distancia, seré una presa fácil. Los ataques mágicos no son una opción. Ya he ocupado mucha energía. Mi única opción es darle un golpe directo con todo lo que me queda. Avanza.
Avanza. Avanza. Pensó al ver, por fin, una abertura. El mundo pareció congelarse por un instante. Lentamente, la pezuña de Caleb se acercaba al rostro de Citon. Todo indicaba que iba a conectar, pero con un movimiento que parecía totalmente instintivo, el mayor esquivó por muy poco la arremetida, devolviéndole una patada que no contenía ninguna técnica a su oponente, haciéndolo caer con fuerza al suelo. Después del intercambio y de que Caleb no diera señales de levantarse, Citon se quedó en total silencio por unos segundos, respirando rápidamente. Casi me da. Me salvé por puro reflejo. Por un segundo realmente perdí el control. Pensé abrumado. Perdí. Mi cuerpo ya no responde. Ni siquiera le pude dar un simple golpe. Fallé de nuevo, murmuró Caleb con la voz quebrada. Citon guardó silencio, observando al cambiaformas en el suelo que había empezado a llorar por la frustración. Al verlo, él se quedó reflexionando por unos momentos para luego soltar un suspiro exhausto. Mientras se acercaba al joven, notó cómo este apartaba la mirada en un intento de ocultar su estado. Felicidades, has pasado. Dije con simpleza, ganándome la sorpresa de todos. Caleb se quedó congelado, intentando procesar mis palabras. pero si no le pude dar ningún golpe, Expresó en shock el polimorfo. Lo del golpe era mentira. Era un truco para incentivarte a que dieras lo máximo de ti y así ver tus verdaderas capacidades. Debo decir que luchaste como los grandes. Deberías sentirte orgulloso, ya que no cualquiera logra impresionarme. Contesté tranquilamente. ¿me aceptaste? Muchas gracias, muchas gracias. Sollozó Caleb entre respiraciones, luciendo adolorido con cada palabra que decía. Sin embargo, esto parecía no importarle, ya que se le podía ver una sonrisa de pura felicidad en él. Inesperadamente, Citon colocó a Caleb en su espalda. Te llevaré para que te revisen. Estás hecho un desastre. Tengo una misión que me encomendó la reina, así que no podré quedarme. Vendré periódicamente a enseñarte y te dejaré una rutina para que la sigas en mi ausencia. Declaré para que el menor asintiera lentamente. Mientras caminaba ignoraba la celebración que tenía lugar en la lejanía, donde una pequeña potra cambiante estaba participando, me puse a reflexionar sobre la revelación que había tenido gracias a las palabras de Caleb. Al enfocar mi atención en él, me di cuenta de que estaba dormido por el cansancio y no pude evitar que se me escapara una sonrisa de orgullo. El comportamiento que he tenido hasta hoy no tiene justificación. Simplemente he sido un cobarde que intentaba evitar los problemas en vez de enfrentarlos. Realmente no merezco su respeto y admiración. No puedo disculparme con todos ustedes por mentirles, pero algo que puedo hacer es cambiar, tal como tú lo hiciste. Me diste el golpe de realidad que necesitaba, y por eso te prometo que daré lo mejor de mí para ayudarte a crecer. Voy a mejorar como persona para poder ser igual de fuerte que tú algún día y ser digno de llamarme tu maestro. Duerme, Caleb, duerme tanto como quieras. Te lo has ganado. Medité mientras me dirigía hacia nuestro destino con una nueva resolución. Bueno, hermanos y más hermanos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Ya saben cómo funciona esto, guiño. Denle un like, suscríbanse, y dejen su comentario abajo, porque todos sabemos que el algoritmo de YouTube es más misterioso que la misma Legión Alpha. Recuerden, todos somos Alparius. Literalmente, tú, yo, tu vecino, hasta el perro de tu otro vecino. Y si no tiene perro, bueno, tu nueva misión es comprarle uno para que también se infiltre por nosotros. Con eso dicho, me retiro, y no olviden, la Legión Alpha no es solo una legión, es un sentimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, o tal vez no sea yo quien te reciba. Después de todo, nosotros somos Alparius.